Una autobiografía es la narración de una vida escrita por su propio protagonista, en la que muestra los acontecimientos más relevantes que ha vivido o aquellos acontecimientos a los que ha asistido y quiere contar. Y está muy de moda en nuestro tiempo que los políticos en su última etapa de servicio público escriban y publiquen sus memorias, su autobiografía. Sucede igual con importantes deportistas o con algunos famosos periodistas. Deciden contar su vida, sus hazañas, sus logros y en muchos casos consiguen un importante éxito de ventas. Ahora, en esta mañana vamos a ver un fascinante relato autobiográfico, pero se trata de un relato que es inspirado por el Espíritu Santo. Un relato autobiográfico que forma parte de la palabra de Dios. Un relato en el que el apóstol Pablo va a estar defendiendo su apostolado. Un relato que tiene mucho que enseñarnos en esta mañana. Y Pablo, en los versículos que vamos a estar estudiando en esta mañana, nos va a decir: soy un verdadero apóstol, predico el verdadero evangelio, mi testimonio lo valida, y los apóstoles y los líderes de la iglesia también lo validan. Y con la ayuda del Señor vamos a seguir estudiando en esta mañana la carta de Gálatas. Así que podemos abrir nuestras Biblias ahí en esta mañana en la carta a las iglesias de Galacia. Y recuerda que esta región, Galacia, era una región del Mediterráneo que correspondería a lo que actualmente es la zona de Turquía. Era una región gentil donde el apóstol Pablo había estado plantando iglesias. Fue allí durante sus 3 viajes misioneros, así que tenía una red de relaciones muy importante por allí. Y él, estando allí, había conocido a muchos creyentes verdaderos, genuinos, pero también había visto y sabía de falsos maestros que iban detrás de él una vez que él ya se había ido de esas iglesias, y esos falsos maestros estaban tratando de perturbar la iglesia, establecerse como verdaderos maestros para poder propagar un evangelio que era falso. Recuerda en el capítulo 1 los versículos 8 y 9, fíjate. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9 otra vez. Como hemos dicho antes, también repito ahora. Si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Anatema. Esa palabra quiere decir dedicado a la destrucción divina. En otras palabras, maldito. Y Pablo escribe esta carta para establecer, para defender el verdadero evangelio y denunciar cualquier otro evangelio. Cualquier otro evangelio es anatema, maldito. Ahora, si recuerdas, específicamente esta carta fue motivada por la invasión de los judaizantes. ¿Quiénes eran estos judaizantes? Bueno, eran judíos profesantes cristianos, pero que creían que era necesario cumplir, acatar la ley de Moisés para ser salvos. Decían que eran cristianos, pero vivían apegados al cumplimiento de la ley de Moisés para poder recibir la salvación. Y iban detrás de Pablo, lo siguieron hasta Galacia y comenzaron a judaizar, a expandir estas doctrinas entre las iglesias que él había establecido. Todo el propósito de estos judaizantes era introducir un falso evangelio, un evangelio satánico, corrupto, afirmando que ellos eran los verdaderos creyentes y que lo que Pablo era un falso maestro. Estos falsos maestros decían que sí creían en Cristo, sí creían en su muerte y su resurrección. Incluso afirmaban que había gracia en la salvación, pero había que sumar las obras.
Las obras jugaban un papel clave y esencial en la salvación. Ahora, estos falsos maestros no solo habían atacado el Evangelio, no solo estaban atacando el mensaje, sino que para atacar el Evangelio tenían que atacar también con rotundidad y tratar de destruir también a aquel que lo predicaba. Los falsos maestros sabían que si la gente seguía creyendo que aquel que les predicaba el mensaje, en este caso Pablo, era verdaderamente un apóstol, entonces se iban a aferrar a su mensaje. Por eso era tan importante no solo denunciar el mensaje que estaba llevando Pablo, sino también la autoridad que él afirmaba tener. Entonces hubo un ataque implacable que persiguió toda la historia de la vida misionera de Pablo. Un ataque total a su autoridad. Y lo que decían de Pablo era bastante básico. Ellos decían, bueno, este Pablo lo que quiere es agradar a los hombres. Este Pablo solo quería complacer a los hombres, quería ser popular, quería ser aceptado, quería ser atractivo. Entonces dijo, vamos a quitar las obras del Evangelio y así no se lo pongo demasiado difícil a los gentiles. Estos decían de Pablo, si Pablo estuviera diciendo la verdad, entonces debería exigir que los gentiles se circuncidaran y se sumaran a todas las tradiciones mosaicas. Decían que él había eliminado las obras para hacer un evangelio más fácil, para complacer a los gentiles. Estaban acusando directamente a Pablo de esto. Entonces, en esta epístola, en los capítulos 1 y 2, vamos a ver cómo Pablo hace una defensa de su apostolado. Estamos ante una gran defensa de sus credenciales apostólicas que son esenciales para su autoridad. Habla con autoridad porque Dios habla con autoridad. Y a medida que meditamos y reflexionamos en estas credenciales de Pablo, no le damos la gloria ni la honra a Pablo, sino que toda la gloria, toda la honra va a Dios. Y lo vamos a ver a medida que transcurrimos en este pasaje. ¿Qué argumento podrían estar usando en contra de Pablo? ¿Cómo iban a desacreditar a este apóstol? Bueno, diría, mira, este Saulo, cuando ya la iglesia estaba establecida, todavía se llamaba Saulo, ni siquiera era aún Pablo. Cuando ya había apóstoles predicando por ahí el evangelio, este Saulo aún era un fariseo fanático, celoso, perseguidor de la iglesia, perseguidor de Cristo. ¿Cómo iba a ser posible que ese ahora fuera el que estuviera llevando el verdadero evangelio? Y ante esas acusaciones tan graves, tan terribles, en el capítulo 1, comenzando desde el versículo 10 hasta el capítulo 2, va a presentar una defensa de su autoridad. Probablemente la defensa más poderosa que aparece en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer estos versículos desde el 1.10 hasta el 2.10, y aunque es una porción un poco extensa, leámosla con atención porque tiene mucho que decirnos. Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice así la palabra del Señor. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Versículo 15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco.
Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo, os aseguro, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Capítulo 2, versículo 1. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con nosotros, con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Estamos sin duda ante un fascinante relato autobiográfico. Ahora, la primera pregunta que podría venir a nuestras mentes es, bueno, ¿cómo se relaciona todo esto con nosotros hoy? Bueno, no es poca cosa, porque bajo la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo, sus escritos, inspirados por el Espíritu Santo, culman un total de 13 epístolas en el Nuevo Testamento. Así que es fundamental que entendamos que Pablo está hablando no con autoridad de hombre, sino con autoridad divina. Si no, tendríamos un serio problema. Si Pablo no estuviera escribiendo con autoridad divina, entonces sus textos no serían inspirados y entonces, insisto, tendríamos un serio problema. Así que es importante y tiene mucho que enseñarnos estos versículos. Ahora volvamos al versículo 10, donde comienza respondiendo a las críticas de que él era alguien que buscaba agradar a los hombres. Fíjate, ¿porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Fijaos qué respuesta tan contundente. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sin duda, él no buscaba agradar a los hombres. Y por eso en los versículos que hemos leído desde el capítulo 1 y el capítulo 2, él defiende su autoridad apostólica para que su mensaje sea creído no porque él era alguien muy importante, sino porque él era apóstol de Jesucristo. Y la gente estaría tratando de decir a las iglesias de Galacia, bueno, ¿eso que está predicando es el verdadero evangelio? ¿Por qué íbamos a creerlo? Tal vez se lo estaba inventando. Tal vez había escuchado algo por ahí de los apóstoles y él estaba dando su nueva versión. Por eso él tiene que hacer una defensa absolutamente asombrosa, como la que acabamos de leer. No busca el honor de los hombres, sino que él lo que tiene en su cuerpo son las marcas de Cristo. Da un salto en esta carta casi al final. Y en el penúltimo versículo, versículo 17 del capítulo 6, fíjate lo que dice.
Y vuelve a cerrar la carta con esta misma idea. Volviendo a la cuestión de la autoridad. Capítulo 6, versículo 17. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Está diciendo, dejad de molestarme, porque en mi cuerpo tengo las cicatrices de Cristo. Dejad de denunciar mi autoridad apostólica. Dejad de llamarme complaciente para con los hombres. Sois vosotros, los judaizantes, los que estáis intentando agradar a los hombres. Un poco más adelante, versículo 12, fíjate, del capítulo 6. Los que desean agradar en la carne. Esos son, fíjate, aquellos que tratan de obligaros a que os circuncidéis simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Los judaizantes son aquellos que realmente buscan agradar a los hombres. Pablo llevaba las cicatrices de su esclavitud a Cristo. Y podría decir, soy esclavo de Jesucristo, me han golpeado con látigos, me han golpeado con varas, me han perseguido, han blasfemado mi nombre. Todas esas cicatrices que están en mi cuerpo son las cicatrices de alguien que lo que no busca es complacer a los hombres, sino a Dios. Entonces así Pablo va a responder a sus calumniadores. Y en estos versículos, de forma breve, vamos a ver 3 aspectos clave de la vida y ministerio de Pablo. 3 aspectos clave de la vida y ministerio de Pablo. El primero de ellos se encuentra en los versículos 11 al 17 y vamos a ver cómo Pablo fue comisionado por Cristo para la obra del ministerio. Pablo fue comisionado por Cristo para la obra del ministerio. Fíjate, versículo 11, pero quiero que sepáis. Quiero que sepáis. Y esta expresión en el original nos está adelantando que lo que viene a continuación es algo importante. Es una declaración rotunda que les iba a decir. Y Pablo les va a decir con contundencia y rotundidad que su mensaje no es de hombres, sino que su mensaje es de Dios, fíjate. Quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. En estos versículos vemos que Pablo no recibió su mensaje de ningún hombre, sino que el mensaje vino de Cristo directamente. Dios mismo, Cristo, le dio el mensaje. Y ese era el mensaje que él estaba anunciando. Su mensaje no tenía un origen humano, sino que el dador de su mensaje era Dios mismo, era Cristo. Ahora, no solo su mensaje no era de origen humano, sino que su llamado también fue divino. Y esto lo vemos en los versículos 13 al 17, fíjate. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir. Fíjate, los versículos 13 y 14 nos van a decir cómo era su vida antes de la conversión. Y este era Pablo. Habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Este era Pablo. No era un don nadie dentro del judaísmo. Y ahí el pronombre que suele estar es el yo. Y lo que Pablo era uno de los principales entre el judaísmo. Dice que desmedidamente, es decir, muy abundantemente, andaba persiguiendo a la iglesia con un fin: destruirla. Y dice que dentro de los que estaban con él, de sus contemporáneos, él era el que tenía más celo por las tradiciones de ese tiempo. Fíjate,
Versículo 15, pero, tremendo. Otro pero tremendo de la Escritura. Pero cuando Dios, y ahora el pronombre yo cambia por el nombre Dios. Versículo 15, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Tremendo. ¿Quién operó ese cambio sobrenatural de perseguir a la iglesia a llevar el mensaje de la iglesia? Bueno, fue Dios mismo. Fue el que le salvó y el que le llevó al ministerio. Dios obró en Pablo un cambio radical de 180 grados. Un cambio que se hizo evidente en sus acciones, evidente en su manera de vivir y evidente en su manera de predicar el Evangelio. Pablo pasó de odiar a Jesús a creer que era el Hijo de Dios. En un momento. Y esto es la gracia transformadora. Esto es la gracia iluminadora. Esta es la obra del Espíritu Santo. Este es el plan divino y el propósito de Dios. Transformar vidas radicalmente. Pasar de muerte a vida. Cristo es quien le habla. Y Él da una palabra de testimonio sobre esto en el capítulo 26 de Hechos, que podéis leer en casa. Ahora, vayamos por un momento a Hechos 9, porque es, sin perder la cita de Gálatas, es un pasaje aclaratorio y confirmador de todo lo que hemos leído en estos versículos, Hechos capítulo 9. Fijaos lo que dice ahí Hechos capítulo 9 desde el versículo 20. Y vemos lo que Pablo hizo en esos 3 años después de su conversión. Versículo 20. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? ¿Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados entre los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús era el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el propósito de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Tremenda esta correspondencia entre Gálatas 1 y Hechos 9. Lo que también nos dice que Pablo no estaba exagerando su discurso, que Pablo no estaba exagerando su autobiografía, como algunos de nuestro tiempo pueden llegar a hacer, sino que lo que estaba contando eran hechos acontecidos, ni más ni menos, objetivos. Pero recuerda, lo que vemos en estos primeros versículos es que Pablo fue llamado por Dios, salvo por Dios y comisionado por Cristo para llevar el mensaje.
no era un mensaje humano, sino que era un mensaje recibido directamente de Cristo. Así que ese era el primer aspecto. Vayamos con el segundo de los aspectos, que lo encontramos en los versículos 18 al 24. Este segundo aspecto es que Pablo fue conocido por su ministerio. Pablo fue conocido por su ministerio. Versículos 18 al 24. Y nos dice que fue a Jerusalén después de 3 años de estar ministrando y de ver muchas conversaciones. Fíjate, versículo 18. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Esto es 2 semanas. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, este es Santiago, el hermano del Señor. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Lo hemos leído antes en Hechos 9, 26 al 30. Pero lo que vemos aquí es que Pablo realmente no era personalmente conocido por los hermanos de estas iglesias. Pero había algo que sí se conocía, y era su fama. Y su fama no era de ser un hombre apuesto, musculoso, de tener mucho don de palabra, de ser amable, sino que fíjate cómo le conocían, versículo 22. Todavía no era conocido en persona, versículo 23, sino que solo oían decir. Esto era la fama de Pablo. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Su fama era conocida no por su propio ego, sino porque estaba predicando fielmente el mensaje que antes de ser salvo, que antes de estar en Cristo, perseguía y trataba de destruir. Ahora Pablo dice que esto, que el hecho de que su fama, que el hecho de que su ministerio era conocido, le daba mucha gloria a él. Bueno, no dice eso. Y es rotundo cómo apunta a Dios y cómo lleva todo a Dios en el versículo 24. Dice, y glorificaban a Dios por causa de mí. Su ministerio estaba siendo bendecido por el Señor. Esto es evidente. Conforme él estaba predicando a los gentiles, conforme él andaba predicando a los de la incircuncisión, el Señor estaba añadiendo más personas a la iglesia. Más personas estaban confesando a Jesucristo como Señor y Salvador. El Señor estaba bendiciendo su ministerio. Pero todo ello era para la gloria de Dios. Dios es el que salva. Dios es el que transforma corazones. Dios es el que recibe toda la gloria. Y por eso dice que glorificaban a Dios por causa de mí. Ya fuera en las regiones de Jerusalén, de Tarso, en las regiones próximas de Cilicia, el Señor estaba añadiendo a su iglesia por medio de la predicación del verdadero mensaje del Evangelio. El puro Evangelio, el Evangelio sin mancha, el único Evangelio. Y a eso se estaba dedicando Pablo fielmente, a la tarea que Dios le había encomendado, a predicar a Cristo y este crucificado. Así que el ministerio de Pablo fue conocido por todas las regiones. Aún sin conocerle personalmente, oían lo que Dios estaba haciendo en él y glorificaban a Dios. Ahora hay un tercer aspecto clave en esta biografía y lo encontramos en los 10 primeros versículos del capítulo 2. Y es que Pablo fue confirmado por los demás apóstoles. Pablo fue confirmado por los demás apóstoles. Y hay que dejar claro, y Pablo lo deja claro en estos versículos, que los apóstoles
habían ratificado su mensaje, habían ratificado su llamado. Los 5 primeros versículos vemos que después de 14 años sube a Jerusalén para por fin reunirse con los apóstoles. Fíjate, capítulo 2, versículo 1. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado, a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Fue importante, muy importante, que los apóstoles le apoyaran, ratificaran su mensaje, porque dice que si no, sus esfuerzos podrían haber sido en vano. Y verdaderamente Pablo no era alguien, como hemos visto antes, que buscó asociarse con el mundo, mimetizarse con el mundo. De hecho, lo que él decía es: mucho cuidado con los judaizantes. Es una línea roja que no debemos de sobrepasar. Que no permitamos ningún resquicio de falsedad. Cuidado con el legalismo. Cuidado con manchar el evangelio. Cuidado con poner en peligro la fe de los hermanos. El ministerio de Pablo estaba arraigado en la sana doctrina, aún asumiendo que iba a perder relaciones personales. Y estos 5 versículos que acabamos de leer nos presentan a Tito como la prueba evidente, en el sentido de que los judaizantes estaban enseñando un evangelio fraudulento, falso, y que la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, estaba rechazando de manera tajante. Por eso dice ahí en el versículo 3, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. O sea, fueron a Jerusalén, estaban en la iglesia madre, estaban allí con los apóstoles, estaban, de acuerdo con Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, y Tito no tuvo que circuncidarse. Nadie mencionó que Tito tenía que cumplir con la ley mosaica, porque si Tito no se circuncidaba, no era un verdadero cristiano. Así que los apóstoles estaban ratificando la autoridad de Pablo, estaban ratificando el mensaje que él estaba predicándole a los de la incircuncisión, a los gentiles, que les decía: no es necesario que os circuncidéis, es necesario que creáis en Cristo como Señor y Salvador, que os acogéis a los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. No es necesario cumplir con la ley mosaica. Así que lo que vemos aquí es que obviamente Pablo llevaba el evangelio correcto. Era el mismo que tenían los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y este evangelio no incluía la circuncisión, ni incluía la observancia de toda la ley mosaica, ni incluía los ritos y las ceremonias propias del Antiguo Testamento. Y Pablo lo resume en el versículo 5. Dice: a los cuales ni por un momento, y esta traducción podría ser: a los cuales ni por una hora cedimos. No nos sometimos a ellos ni siquiera por una hora, ni por un momento. Y estos a los que no se sometieron eran los judaizantes. Aquellos que, de acuerdo con el versículo 4, estaban espiando la libertad que tenemos en Cristo. Aquellos que querían someterlos a esclavitud, llevarlos otra vez a toda la ley mosaica de ritos, de ceremonias, querían dejarlos ahí. Y Pablo dice: no cedimos ni por un momento. ¿Para qué? Fíjate, versículo 5, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Todo esto se reducía a esto, al evangelio.
¿Es que es el Evangelio la circuncisión? ¿Es que es el Evangelio las obras? ¿Es que es el Evangelio cumplir todos los ritos propios de los judaizantes? En el Concilio de Jerusalén, en el Nuevo Testamento, queda claro que esto no era el Evangelio. Tito no fue obligado a circuncidarse. No es necesario que ningún gentil pase por ningún acto, ritual, derecho, ceremonia, tradición para ser salvos, porque hemos sido liberados en Cristo. Así que no dejes que nadie te vuelva a poner en esclavitud. Hemos sido liberados en Cristo. Y ahí estaban esos creyentes que habían sido liberados por Cristo gracias a los méritos de Cristo en la cruz. Y por otro lado estaban esos falsos maestros haciendo que regresaran atrás al antiguo pacto del cual ya habían sido liberados. Recuerda Romanos también en palabras de Pablo, capítulo 8, versículo 1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y por eso Pablo les dice, ni por un momento accedimos a someternos al yugo legalista. No nos vamos a dar ni un centímetro a los judaizantes para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Así que tengamos cuidado, queridos hermanos, de no contentar a todo el mundo, porque de lo contrario podemos estar poniendo en duda la palabra de Dios. Además, los versículos 6 al 10, siguiendo en esta misma idea, está ratificando cómo los grandes líderes de Jerusalén, cómo los grandes líderes de la iglesia estaban ratificando su mensaje. Fíjate, versículo 7, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Versículo 9, y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Ratificando su mensaje los líderes de Jerusalén. Estamos con vosotros, el evangelio que tenéis es el verdadero, id y anunciadlo entre los gentiles. Así que, queridos hermanos, Pablo escribió esta carta para dejarles claro que debían aferrarse al verdadero evangelio. Esto no es solo algo del pasado, sino que aún hoy, en el año 2024, en el mes de julio, Satanás quiere confundir a la gente acerca del camino a la salvación. Esto es una realidad. Las personas están confundidas y las personas que están confundidas acerca del camino a la salvación no van a poder evitar el infierno. Algunos pensaban que Pablo llevaba un evangelio diferente. Pero aún pensaban que entre los apóstoles había evangelios diferentes. Pero necesitamos volver al evangelio que el Señor Jesús enseñó. Aquel evangelio que es por gracia a través de la fe. Aquel que no es requisito las obras para llegar a ser salvo, sino que las obras son el fruto de una vida redimida. El Señor no quiere ver comportamientos morales, religiosos, para ser calificados en la salvación, sino que lo que te quiere ver es como un pecador desnudo, humillado, que sabe que no ha logrado absolutamente nada y que necesita del favor de Dios para ser salvo y salir de esa dura y desesperada condición. Ese es el evangelio de la gracia. Ese es el evangelio que el Señor proclamó y el evangelio que Pablo anunciaba. Mira solo por un momento Lucas capítulo 18. Y aquí vemos la escena de dos hombres que estaban orando en el templo.
Y está el Señor Jesús enseñando acerca de la salvación y usa esta parábola. Fíjate, capítulo 18, versículo 9 de Lucas. Dice, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, yo doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, este es el contraste, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Versículo 14, aquí está la enseñanza de Jesús. Os digo que este, está hablando del último, descendió a su casa justificado, pero aquel, el primero, no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Uno estaba celebrando su moralidad, su religiosidad, lo mucho que hacía ante Dios en su supuesta oración que era falsa. Ahora el otro hombre, aquel que él mismo se declaraba pecador, ni siquiera podía mirar al cielo. Estaba cabizbajo, se golpeaba el pecho y solo podía decir, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. La enseñanza es clara. Este hombre volvía justificado y el otro no. Y lo que el Señor está diciendo es que la salvación llega cuando hay un corazón arrepentido. Es un don de gracia, sin méritos, sin obras, solo los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice que Dios es el que justifica. Eso es la salvación. Es un regalo que no puedes hacer nada por ganarlo, sino que se recibe. Es un don de gracia inmerecido, recibido por un simple acto de fe en el que el pecador arrepentido dice, Señor, creo en ti, sálvame. Ese es el regalo que Dios da. Ese es el regalo que el pecador recibe. Y solo por cerrar esta idea, ve conmigo por un momento a 2 de Pedro, capítulo 3, los versículos 15 y 16. Porque ahora tenemos a Pedro que está mencionando a Pablo. Antes Pablo estaba mencionando a Pedro y ahora está Pedro mencionando a Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, considerad la paciencia de nuestro Señor Jesús como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla de ellas en esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Pedro se está refiriendo a él como nuestro amado hermano Pablo. ¿Qué acaba de decir? Que lo que Pablo estaba escribiendo en sus cartas, era escritura, era palabra de Dios. Y recuerda, toda la escritura es inspirada por Dios. Los hombres santos hablaron por Dios, fueron movidos a escritura por el Espíritu Santo. Así que claro que las cartas de Pablo son inspiración divina, son palabra de Dios. Y puedes creer el Evangelio no porque fue escrito por un hombre sabio, sino porque viene del cielo. Y la explicación más extensa del Evangelio está revelada entre las 13 cartas del apóstol Pablo. El verdadero Evangelio que no fue recibido de hombres, que fue recibido del cielo.
Y cualquier alteración de ese evangelio puro, sin mancha, que se revela en la Escritura, trae consigo maldición para quien lo propaga. Recuerda, es anatema. Esas son las credenciales apostólicas de Pablo. Y Pablo escribe este libro para que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Estaba en batalla contra aquellos que estaban propagando un falso evangelio. Y aún hoy, en nuestro tiempo, en el 2024, hay personas que propagan, que anuncian falso evangelio, que dicen que hay que añadir algo o quitar algo a la cruz de Cristo. Y en el apóstol Pablo encontramos un modelo para defender la verdad. Eso es lo que está haciendo en la carta de Gálatas. Luchar por el verdadero evangelio frente a aquellos que estaban propagando un evangelio falso de obras. Esta es la razón por la que la iglesia está en el mundo. Para anunciar el evangelio, para defender el evangelio, para llevarlo a toda criatura, para que la gente pueda oír el evangelio, creer el evangelio, ser salva y llevada a la gloria eterna. Y si en los tiempos de Pablo esto no era fácil, ahora tampoco. Satanás quiere evitar que la gente escuche el verdadero evangelio. Y aún a aquellos que han creído, quiere Satanás convencerlos de que, bueno, no hay que ser tan estrictos con el evangelio. Adáptalo al tiempo de ahora. Dilúyelo para que sea más atractivo. Hazlo afín al siglo XXI. Falsos maestros. Falso evangelio que estaba en el tiempo de Galacia y que pueden estar en nuestro tiempo. Pueden entrar en las iglesias y comenzar a confundir a los creyentes. Debemos de tener muy claro que el evangelio es solo por la fe, sin ninguna obra. Y este es Pablo, aquel que se había convertido en el camino a Damasco, que fue cegado, caído al suelo, que después fue llevado al desierto, enseñado 3 años por Cristo, y que después de 3 años va a Jerusalén un par de semanas, quiere conocer a Pedro, pero encuentra a Bernabé, el que se convierte en su compañero de viaje, tiene que salir por la persecución, luego vuelve y está 14 años en el ministerio, plantando iglesias, anunciando el evangelio. Una biografía fascinante, profunda. Es imposible ser legalista y cristiano. Es imposible creer que tienes que hacer algo que contribuya a tu salvación y al mismo tiempo decir, soy cristiano. Si tu salvación está basada en la moralidad, en la religiosidad o en tu bautismo, todo eso está vacío. El verdadero evangelio está cimentado en la cruz de Cristo. Pablo nos dice, soy un verdadero apóstol, predico el verdadero evangelio, mi testimonio personal lo valida y los apóstoles y los líderes de Jerusalén lo validan. Solo hay un evangelio. No hay una mezcla de evangelios. No hay una teología de Pablo, una teología de Pedro y una teología de Juan. Solo hay un evangelio, una teología, un Dios. Y la verdad del evangelio debe mantenerse, debe defenderse y debe ser proclamada. Y para eso está la iglesia aquí. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu infinita bondad, tu infinita misericordia, tu infinito amor. Señor, al dar vida a pecadores, Señor, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aún, Señor, cuando vemos, examinamos la vida de estos grandes hombres, grandes siervos como Pablo, Señor, caemos fascinados
asombrados ante el poder de tu obra de salvación. Aún aquel que perseguía la iglesia, su mensaje, Señor, fue constituido el mayor mensajero entre los gentiles, anunciando las buenas nuevas a todos. Señor, ayúdanos a considerar la realidad de tu palabra, la realidad del mensaje del Evangelio. Señor, a no dispersarnos, no diluirnos entre lo mucho que hay a nuestro alrededor, sino, Señor, vivir concienciados, vivir atentos, siendo precisos, como hemos leído, para que la verdad del Evangelio permanezca en nosotros. Señor, que nuestro deseo sea mantener, defender y proclamar el único Evangelio, aquel que está cimentado, aferrado, consolidado a la obra de Cristo en la cruz. Señor, que podamos presentar defensa bíblica, Señor, anunciar el Evangelio entre aquellos que no te conocen, y todo ello para la gloria de tu nombre. Señor, y somos asombrados al ver cómo 2000 años después sigues salvando personas, no con métodos diferentes y más atractivos, sino por medio de la verdad del Evangelio. Un pecador arrepentido, humillado, que reconoce su condición de pecador y se entrega a ti. Señor, sigue salvando a personas en este tiempo, en medio de nosotros, en nuestra ciudad. Señor, y sigue obrando para santificación en nuestras vidas. Oramos agradecidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.